Regresamos con el futuro internacional y Ana Paula Ordorica, México, tigre de papel. Te saludo como siempre, querida Ana Paula. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, muy buenos días al auditorio. Pues desde que empezó este acrónimo que tú recordarás muy bien y el auditorio me imagino que también, los BRICS, que se acuñó por un analista de Goldman Sachs hace ya algunos años, refiriéndose a Brasil, Rusia, India, China, a veces incluían ahí a Sudáfrica, a veces no, como las economías que serían pues las mejores, las más bollantes en un futuro. México como que nos quedamos pensando que dónde era nuestro lugar como economía emergente, pensábamos que nos debían de haber incluido en un acrónimo como el de los BRICS, y sin embargo unos años después los BRICS parece que ya no le entusiasman a nadie. De hecho varios de estos países ahora en la cumbre del G20 eran vistos más bien con preocupación. El resultado de lo que ha sucedido por ejemplo en Brasil, en Indonesia, en Tailandia, en Filipinas, en donde pues no han respondido muy bien a los vaivenes económicos que ha tenido el mundo, y me refiero solo a estos países tomando en cuenta las economías emergentes. Por eso no me meto aquí con Grecia, Italia y los países de la Comunidad Europea. Y en ese sentido se empezó a hablar de México como el tigre azteca, que viene pues un poco por la frase que acuñó el presidente Peña Nieto el 1 de diciembre en la toma de protesta, en donde habla de que este es el momento de México, se dijo del Mexican Moment, y luego el Financial Times y otros diarios internacionales han hablado de este tigre azteca de México. Y sin embargo, justamente esta semana, Pedro, auditorio, pues ya no es la primera vez evidentemente, pero esta semana me pareció muy interesante una nueva cuestionante que se hace el Financial Times y que de alguna manera me parece que influye en otros medios importantes en materia económica. Se pregunta si realmente somos un tigre azteca o si somos un tigre de papel. Lo que dice es que en México está habiendo una serie de resistencias que todos estamos viviendo y que conocemos, que tiene que ver con pues las marchas de los maestros, las marchas en contra del petróleo, y incluso pues lo que hemos visto de policías comunitarias que han decidido tomar justicia por propia mano en diferentes puntos del país. Este tipo de resistencias, junto con una economía que claramente está en desaceleración, ha obligado a que se diluya todo lo que tendría que haber sido una reforma fiscal transformadora. Y entonces por eso es la pregunta, ¿es México realmente un tigre de papel? Aun cuando se han aprobado, pues desde que arrancó, desde finales del sexenio de Calderón, pero ya con Peña Nieto como presidente electo y a la fecha, se ha aprobado la reforma laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, la de competencia, la financiera. Pues una cosa es aprobarla y otra muy distinta parece que va a ser el poderlas implementar. Y en ese sentido, aun cuando tenemos un presidente que para estándares internacionales tiene una muy buena aprobación, un buen índice de aprobación, Mitofsky lo ponía en 56% apenas en su última encuesta, si lo comparamos con, por ejemplo, Barack Obama, que el 44% de los estadounidenses en promedio aprueban su gestión, pues estamos pensando que Peña Nieto en ese sentido tiene un buen índice de aprobación, pero me parece indudable también decir aquí que la luna de miel con la que arrancó su gobierno y en donde la prensa tanto nacional, pero sobre todo la internacional, le creyó esto de es el momento de México, pues ya se empieza a preguntar qué es lo que se tiene que hacer. A mí me gusta la conclusión que tiene este artículo del Financial Times que te comento, Pedro, porque lo que concluye es que para que este tigre azteca realmente pueda tener sus rayas y ser un tigre de verdad y no un tigre de papel, es necesario que en primer lugar se saque adelante la reforma energética. O sea, ya dan por perdido esto de la reforma fiscal, ya es una reforma fiscal que no va a ser transformadora, pero si no se saca adelante una reforma energética de gran calado que modernice a Pemex y que modernice al sector energético, entonces sí, pues México va a haber perdido una oportunidad que quién sabe si se nos vuelva a presentar. Es así de claro. Yo
cada vez estoy escuchando y viendo desde diferentes tribunas, unas nacionales bastante tibias, por cierto, otras internacionales mucho más documentadas y reales, el que muchas de las propuestas, a lo mejor bien intencionadas, no lo sé, para hacer que este país crezca, no acaban siendo lo promotoras que debieran ser, y esto en medio de la discusión, de la confrontación, del encono, del gritoneo, del paro, de la manifestación, del bloqueo, de todo, Sí. acaba esto haciendo y provocando un desconcierto. Me apena muchísimo por estas y las siguientes generaciones que todo esto se traduciría en menos oportunidades, menos trabajo, menos economía, menos bienestar, menos educación, menos intelecto, menos todo. Sí, mira, hace poco cuando Ben Bernanke hizo una serie de anuncios que puso muy nerviosos a los mercados financieros en respecto a la política monetaria que podría aplicar Estados Unidos. México realmente respondió bastante bien, aun cuando tuvo, por ejemplo, una caída importante en la bolsa. México, junto con Corea del Sur, tuvo un desempeño positivo que también llevó a que el mundo entero volteara y dijera que Coréxico era la mejor historia de defensa de las economías en los mercados emergentes. Y de nueva cuenta ahí pues se hablaba de que la bolsa mexicana si bien cayó, si bien tuvo una caída al principio, ya ahora se ha recuperado y ya de mayo a la fecha está arriba un 2.5%, el Kospi de Corea está arriba un 1% de mayo a la fecha, y que eso nos hace estar mucho mejor que las otras economías como las que te decía, como Brasil, como Indonesia, como Tailandia y como las Filipinas, en donde sus bolsas, que entiendo que la bolsa no es todo, pero es un indicador, han caído entre 15 y 24%. Lo que trato de decir es, tendríamos mucho para poder salir adelante. Evidentemente hay muchas resistencias a que las cosas salgan adelante. Te he comentado en otros momentos cómo se ha hablado de que México tenemos los NOS, los NAFTAs y los narcos. Los NOS son las resistencias, quienes están generalmente pues poniendo piedras para que el status quo sea lo que impere, porque de esa manera ellos se benefician aun cuando el país no lo haga. Los NAFTAs son las clases medias, los que han visto cómo su economía ha podido mejorar gracias a esta serie de aperturas que hemos tenido desde los años 80. Y los narcos, pues son evidentemente quienes tratan una mezcla de todo esto, ¿no? No quieren que las cosas queden igual, pero tampoco quieren que cambien mucho y más bien abogan por una falta de Estado de Derecho. Me parece que el país está peleando entre todo esto, tiene buenas oportunidades, cuando menos eso es lo que se documenta, y pues la pregunta es ¿quién va a ganar? ¿Los NOS, los NAFTAs o los narcos? Sí, esa es justamente una de las tantas problemáticas, querida Ana Paula, y eso trae, por consecuencia, creo, el que tengamos que pensar todos, sociedad y gobierno, diferentes niveles de gobierno, todos como mexicanos, en, digamos, si no unificación de criterios, porque es muy difícil unificar los criterios de un solo país, Sí. por lo menos respetarlos y sacar de todo esto las propuestas más inteligentes, las propuestas más razonadas y razonables, formas que nos permitan a nosotros como mexicanos realmente aprovechar las coyunturas. Los grandes pueblos han sacado raja de los momentos más difíciles. Sí. No veo por qué nosotros no lo podamos hacer. Y en este momento que si las manifestaciones de la gente y luego está amenazando con también bloquear la reforma energética, y te digo, o sea, estos grupos de policías comunitarios, o sea, como distintos movimientos que estamos viendo en el país, pues dentro de todo lo malo que tiene, lo positivo que veo es que no se están juntando. O sea, el miedo que se tenía de que pudiesen irse aglutinando y todos ellos tener una sola voz en contra del gobierno, no se está dando. Entonces, en ese sentido, aun cuando hace falta pues más acciones como la que vimos el viernes pasado, donde la autoridad se hace presente de una manera donde se cumple con el Estado de Derecho sin represión, pues lo positivo es
pues que todo esto, aun cuando son resistencias importantes, no se están convirtiendo en una tormenta perfecta. Lo negativo de todo esto es que de alguna forma pues ha diluido sobre todo la reforma fiscal, que tendría que haber sido transformadora, y como se presenta no lo es. Vamos a ver qué es lo que se discute. No lo es. Y ya ves, por decirlo tanto, pareciera una consigna, cuando en el fondo lo que estamos buscando, creo, todos, es lo mejor para este país. Así es. Bueno, no todos, desgraciadamente, Pedro. Gracias, querida. Gracias, Pedro, a ti y al auditorio. Buen día. Ana Paula Ordorica, un abrazo para ti. Dice, es realmente retrógrada el hecho de que, dice retrógrada, dice, es una mentada la reforma que castiga al trabajo y a la producción. Hay otras que dicen no a la reforma de Peña, con su hashtag. Fíjense qué bonita reflexión de Max. Dice, el programa social más importante, el mejor programa social es el trabajo. Esta reforma inhibe la creación y el desarrollo de puestos de trabajo. Otro, Adrián Garza, del B, dice, felicidades por decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven. No, pues es mi chamba. No a la reforma de Enrique Peña Nieto. Unámonos mexicanos. Decían, y lo sabían, que son ineptos. Creo que los ciudadanos estamos convencidos de no querer la reforma de Peña. Ojalá puedas convencer a los diputados no agachados. Bueno, es justamente lo que les decía, que los congresos, una de las cosas por las que históricamente algunos líderes no iban de acuerdo con los sistemas parlamentarios, es porque los parlamentaristas se esconden, así como cuando gritas en el cine, en la oscuridad, y que dicen, ¿quién fue? Y no sabes. Lo mismo pasa con los diputados y los senadores. Aprueban cosas que saben que son regresivas para el país, pero las aprueban. El otro día escuché un promocional del presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós. Perdónenme, pero es que tengo que decirlo. El hecho de que él me diga que van a bajar los precios de la gasolina y los energéticos, que lo diga él, ya me preocupó. Porque si lo dice un ignorante de ese tamaño, imagínense ustedes en qué se basa, ¿no? Y todo son argumentos cuyo colofón acaba siendo populista. Eso es lo que no me gusta. Está fallando la transmisión por internet. Se corta, a lo mejor por eso no puedo mandar el tweet, ¿no? Puede ser. Aquí nada más me dice que sí porque me sigue me echa el avión. No, gracias, no a la reforma de ineptitud para intervenir en emergencias. Ah, sí, es otra cosa que me han dicho mucho el público. La ineptitud de los gobiernos en sus diferentes niveles para intervenir en emergencias es por inexperiencia. Los expertos también cambian cada sexenio. Hashtag intelecto. Qué buena propuesta, ¿eh? Y es cierto, no hay carrera de servicio público. Me sumo, dice Abraham Acevedo, activamente a tu filosofía. ¿Cuál es el siguiente paso? Abraham, compartir estos pensamientos con todo mundo. Ustedes dirán, es que no tiene sentido hacer conciencia porque eso no sirve. Ya ves lo que pasó con los plurinominales, ¿no? Les digo una cosa, sí tiene sentido hacer conciencia, sí lo tiene, claro que lo tiene. Es fundamental que lo tenga y que estemos conscientes de que lo tiene. Ya me extendí, vamos a una pausa, 10:22, regresamos con Pablo. Ah, no, pues no. Está bien.